Shalom, qué alegría darles la bienvenida una vez más al Bet B'nai Zion Podcast. Hoy nos sumergimos en nuestro estudio del Bet Midrash con la lección número 11 que se titula Morando en la Tierra y corresponde a la semana del 6 de diciembre del 2025. ¿Saben? A veces no nos damos cuenta de lo rápido que un simple malentendido, una acción que no se explica bien, puede poner en jaque a toda una comunidad, incluso a una familia. La historia que vamos a ver hoy en el libro de Josué nos muestra a Israel así, al borde de una guerra civil justamente por una situación como esa. Muy bien, para empezar, pongámonos un poco en contexto. Imaginen la escena. Después de casi 7 larguísimos años de batalla, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés por fin cumplieron su promesa. Lucharon hombro a hombro con una fidelidad increíble junto a sus hermanos para conquistar la tierra prometida. Y ahora, con la misión cumplida, Josué los bendice y finalmente los envía de vuelta a casa, con sus familias a sus tierras al otro lado del Jordán. La despedida de Josué es muy significativa. No es un simple adiós y que les vaya bien. No. Es un encargo solemne, un recordatorio potentísimo de su pacto. Les pide, como vemos aquí, que se cuiden mucho de cumplir la Torá, que amen a Adonai, su Elohim, que sigan sus caminos y les sirvan con todo el corazón. Esto es clave, porque nos deja claro el carácter de estas tribus. No estamos hablando de rebeldes, sino de hombres que ya habían demostrado una lealtad a toda prueba. Pensemos un momento en el sacrificio que esto representa. 7 años, sus esposas, sus hijos esperándolos del otro lado del río. 7 años arriesgando la vida, enfrentando heridas, y no por sus propias tierras, que esas ya estaban seguras. Lo hicieron por la herencia de sus hermanos. Su compromiso con la unidad de Israel fue probado en el campo de batalla, y vaya que lo cumplieron con creces. Y es justo aquí, cuando parece que todo termina con un final feliz, que la historia da un giro totalmente inesperado. Justo cuando llegan a la frontera, al lado del río Jordán, hacen algo que nadie se esperaba. Como leemos en Josué capítulo 22, versículo 10, edifican un altar. Y no cualquier altar, sino uno grande y notable, o sea, imposible de no ver. Una acción que, sin una sola palabra de explicación, enciende la mecha de un conflicto masivo. Esta construcción levanta una pregunta inmediata y la verdad bastante alarmante en la mente de sus hermanos del otro lado. ¿Qué es esto? ¿Un acto de separación? ¿Están creando un nuevo centro de adoración? ¿Es una rebelión directa contra el tabernáculo de Shilo, el único lugar que Hashem designó para los sacrificios? Este altar, levantado en silencio, amenaza con fracturar a la misma nación que tanto lucharon por mantener unida. La reacción no se hace esperar. Y es explosiva. Al enterarse de la noticia, el resto de Israel se reúne en Shilo, y no para dialogar, no para preguntar. Se reúnen para subir a pelear contra ellos. Estaban listos para una guerra civil. Uno se pregunta, ¿por qué una reacción pero tan extrema ante un montón de piedras? La respuesta no está en el presente, sino en las cicatrices, muy dolorosas, de su pasado. Aquí está el corazón de todo el malentendido. Para las tribus del oeste, ese altar no era solo una construcción, era un símbolo de rebelión, un segundo lugar de culto que desafiaba directamente la santidad del tabernáculo. Pero el verdadero motor de su ira no era el orgullo, sino el miedo, un miedo profundo grabado a fuego en su memoria colectiva de que el pecado de una parte de la nación traería la ira de Adonai sobre todos. Y este miedo tenía un nombre y un número, Baal Peor. Todavía estaba fresco en la memoria cómo la idolatría de algunos provocó una plaga que mató a 24,000 israelitas. Y fíjense qué detalle. Pinhas, el hijo del sumo sacerdote, quien detuvo esa plaga con su celo, es el mismo que ahora lidera la delegación para confrontar a sus hermanos. Él sabe en carne propia lo rápido que la apostasía puede infectar el campamento y el precio terrible que se paga. Y no era el único recuerdo que los atormentaba. El pecado de Acán, que tomó del anatema en Jericó, también trajo derrota y muerte sobre toda la nación. Una y otra vez habían aprendido la durísima lección de que en Israel no existen los pecados privados. La santidad y la supervivencia de la congregación entera dependían de la fidelidad de cada uno. Así que su reacción no era paranoia, era un trauma muy real. Ahora, la tensión está en su punto más alto. Imaginen la escena. Llega una delegación, liderada por Pinhas, con una acusación de traición y rebelión. Las espadas están a punto de salir de sus vainas. Todo, absolutamente todo, depende de la respuesta de las tribus orientales. Podrían haber respondido con rabia, ¿no? Sintiéndose ofendidos después de 7 años de servicio. ¿Así nos pagan? Pero no lo hicieron. Su respuesta es un ejemplo perfecto, casi de manual, de la sabiduría que encontramos en Proverbios. En lugar de echarle más leña al fuego con palabras duras, eligieron la paciencia y la gentileza. Escucharon en silencio la gravísima acusación y luego, con calma, presentaron su defensa.
Este es un momento crucial que nos enseña muchísimo sobre cómo desactivar un conflicto. Su defensa es brillante, por lo clara y honesta que es. Primero, hacen un juramento solemne, invocando el nombre de Hashem varias veces para que no quede ni la más mínima duda de su lealtad. Segundo, abren su corazón y revelan su verdadera motivación. No era rebelión, era miedo. El miedo a que un día sus hijos fueran vistos como extranjeros por esa barrera física que era el río Jordán. Y tercero, aclaran el propósito real del altar. No es para quemar ofrendas, es para ser un testigo visual de su unidad. Y esta frase lo resume todo. Su mayor temor no era la ira de sus hermanos, sino ser olvidados. Que la geografía terminara definiendo su identidad espiritual. Construyeron ese altar para que sus descendientes pudieran señalarlo y decir, miren, esa es la prueba. Somos parte del mismo pueblo, adoramos al mismo Elohim. El Jordán no nos divide. ¿Y la respuesta amable y sincera? Funciona. Pinhas y los líderes escuchan, entienden y la ira se disipa como el humo. El texto dice que les pareció bien todo ello. Y en lugar de guerra, hay un suspiro de alivio y alabanza a Dios. Se dan cuenta de que Hashem está en medio de ellos precisamente porque la traición que tanto temían nunca existió. La paz fue restaurada y la unidad de la nación se salvó. Para sellar este entendimiento, le dan un nombre al altar, Ed, que en hebreo significa testigo. El mismo objeto que casi provoca una guerra se convierte ahora en el símbolo perpetuo de su reconciliación. Es un testigo entre ellos de que, sin importar de qué lado del río vivan, Adonai es el único Elohim y ellos son un solo pueblo. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto para nuestra propia Kehilá, para nuestra comunidad hoy en día? Esta historia nos deja principios increíblemente prácticos. Primero, investiga antes de acusar. Antes de saltar a conclusiones y asumir lo peor por algo que vimos o nos contaron, hay que preguntar. Segundo, ser rápidos para oír, pero lentos para hablar. Y sobre todo, lentos para enojarnos. Hay que escuchar para entender la motivación de la otra persona, no solo sus acciones. Y quizá, lo más importante, valorar la unidad por encima de nuestro deseo de tener la razón. Y claro, alegrarnos de verdad cuando la paz se restablece. Y esto nos lleva a una de las expresiones más hermosas de toda la Escritura, el Salmo 133. La historia de Josué 22 es en esencia la dramatización de este versículo. Nos muestra que la unidad no es algo que simplemente ocurre, a veces hay que luchar por ella, pero no con espadas, sino con las herramientas que vimos hoy, paciencia, humildad y una comunicación honesta. Porque al final del día, la bendición de Adonai se derrama allí donde los hermanos habitan juntos en armonía. Una lección vital para ellos en aquel entonces y sin duda para todos nosotros hoy.